Yo la foto que veo hoy es una foto de un sector amenazado. Los aranceles son un dato de la realidad donde si uno toma cualquier variable impositiva en forma aislada puede parecer alta o baja, pero la tenés que ver dentro de una matriz mucho más compleja. Ahora, en esa misma posición, con un arancel del 2%, vendemos mucho menos. Yo digo, la verdad, no te lo cambio. O sea, a mí dame el mercado. Nosotros pedimos formalmente a través de la Cámara que también las baterías y los cargadores de esas computadoras fueran fabricadas en Argentina, porque uno cree que las cosas siempre se hacen de un modo, siempre se hacen de un modo distinto al que pensás. Más allá de la que específicamente brindamos adentro. Bien. Las dos nos interesan. Nos quedamos a mitad de camino entre importar y fabricar. Hay una capacidad de integración de empresas muy buenas que por ahí no fabrican estrictamente algo que resuelva todas sus necesidades. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de ADN Industrial, por supuesto en el marco de Argentina Produce. Soy Nacho Girón y es un honor poder estar aquí en el capítulo número 30 de este ciclo con Guillermo Freund, que tiene la amabilidad de estar con nosotros. Un placer. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Sabés que siempre nos gusta que se autopresenten los entrevistados? A ver, ¿qué características tuyas marcás como industrial? Bueno, a ver. La primera creo que tiene que ver con mi historia familiar. O sea, cuando yo era chico, mi viejo fabricaba radios en Argentina, industria electrónica. Y él era un inmigrante que llegó a Argentina después de la guerra y rápidamente se orientó hacia el mundo tecnológico de aquel momento, que era, por ejemplo, las radios. Y fabricaba radios y tenía una fábrica chica. Pero digo, como buen producto de la clase media argentina, vivíamos razonablemente bien en los 60, yo nací en el 60, hasta la dictadura, hasta Martínez de Oz. Ahí obviamente las cosas se empezaron a complicar por muchas razones, y lo que era una fábrica empezó a hacer lentamente lo que podía, hasta que, si bien no quebró, porque en los hechos no quebró, se fue consumiendo con una pasa de uva y la cerró y se dedicó a otra cosa. Siempre vinculado al mundo electrónico. Entonces, pero sí me quedó siempre impregnado ese ADN de la industria pyme, todo ese ecosistema que en aquel momento eran los proveedores locales, los fabricantes de componentes que ya habían llegado a existir. Me tocó conocer de cerca algunas empresas importantes como Noblex, Tonomac. No eran esas las radios que fabricaba mi viejo, pero estaba en ese mundo. Conocer de cerca, por cuestiones casi azarosas, el primer desarrollo electrónico importante que hace FATE, con microcomputación, con componentes y producción de equipos nacionales, con diseño argentino. Todo eso lo conocí en paralelo con el inicio de la dictadura, y también me tocó ser testigo por esas mismas personas que familiarmente conocíamos, del exilio de todos ellos. Bueno, viví esa desindustrialización en dos dimensiones distintas. A nivel personal, sin ninguna gravedad realmente importante, porque fue un cambio económico y de calidad de vida en nuestra familia, que se sintió y fue un deterioro fuerte. Y a nivel social, por algunos casos concretos de gente que se tuvo que exiliar, habiendo hecho lo que yo entendía que era bueno: desarrollar, diseñar, dar trabajo, producir, hacer un software un software de programación en castellano, porque la computadora de FATE, la cifra, tenía software en castellano, pero cosas que hacen a ese... Y sobre ese telón de fondo casi familiar desde que eras chico, ¿es que construiste tu propia empresa y tu ser industrial? No, creo que fue más azaroso. O sea, yo mis primeras actividades independientes, nunca fui empleado, con lo cual siempre trabajé en forma independiente, y básicamente tuve dos empresas en mi vida: ProBattery, que empezó en el 90, y previo a eso una empresa de desarrollo de software con un amigo de aquel momento, que fuimos socios hasta el año 90, desde el 83, digamos. Y en el 90
Ahí no hablábamos de industria, hablábamos, qué sé yo, el primero desarrollo de software en los 80 con esta persona, y después en el 90 con otro amigo y con mi viejo decidimos encarar ya con la apertura en ciernes, una importación de pilas y baterías. Simple, sin ningún proceso productivo, sin ninguna elaboración, sin ninguna pretensión de eso. Simplemente comercial, trajimos un tipo de pilas que sabíamos que hacía falta en el mercado, nos fue bien, empezamos a trabajar con pilas recargables, baterías recargables, todo importado, te diría. O sea, no, seguro, en la época de la convertibilidad. Al poco tiempo de estar en ese negocio, surgía la necesidad de algunos clientes de que les reparáramos baterías. Empezamos lentamente a abrir baterías y a arreglar, a cambiar, a traer los componentes para reparar cosas que ya no se conseguían. Y bueno, eso fue ya a mediados de los 90. Y en algún momento, realmente por una necesidad de una ecuación que daba la logística y la inversión, nos convenía armar algunas baterías de celular en Argentina. No porque fuera más barato, porque no lo era, sino porque el nivel de inversión que teníamos que tener sobre baterías terminadas versus el nivel de inversión que teníamos que tener en componentes para poder ofrecer al mercado un surtido realmente amplio, era realmente diametralmente opuesto. Entonces nos metimos en ese pequeño proceso de fabricación que, bueno, fue avanzando hasta el 2000-2001. Con la crisis, justo habíamos comprado una planta en Paternal. Antes, previo a eso, importábamos y estábamos en un lugar alquilado. Y en el 2001 empezamos a ocupar ese espacio que nos quedaba enorme. Y esto creció, o sea, bueno, se fue desarrollando y pudimos ir aumentando ese volumen ya para poder ofrecer un sustituto ante la imposibilidad de importar que hubo esos años. Ahora, fue ahí durante los comienzos de los 90 que ya por ahí te considerabas una persona que no era un importador, sino que quería no, yo creo que fue desarrollar algo distinto en su país. ¿Cuánto fue? Está muy bien la pregunta, porque no. En ese momento yo me consideraba claramente un importador comercial. Siempre trabajamos con China desde el momento cero. Y en esos momentos las capacidades técnicas que sí teníamos, quizás más mi padre que mi amigo, mi socio Marcelo y yo, nos sirvieron para dar esas soluciones que nos fueron llevando a poder dar una solución industrial. El mercado no hubiese aceptado para nada una propuesta industrial y no la pretendíamos. Nos fuimos industrializando a medida que el mercado lo iba necesitando. Vimos la oportunidad y ahí creo que sí, ese ADN te permite. Claro, te permite decir, no, también quiero quiero esto, pero no. ¿Y te acordás del clic que te hizo por ahí sentir y hasta ponerte la camiseta del industrial argentino? Fue más adelante, habrá sido en el 2010, cuando me asocié a la Cámara, a Cadiel. Nosotros no teníamos ninguna presencia institucional, ningún antecedente institucional, ni siquiera familiar, o sea, no había habido ninguna. Más allá que un muy amigo de mi viejo había sido presidente de la Cámara de Industrias Electrónicas, que es Marcelo Diamant, de quien, bueno, muchos conocen, porque fue un gran economista, ingeniero economista, desarrollista argentino, el dueño de Tonomac, pero tenía esa referencia nada más, pero ninguna a nivel personal. Y en el 2010 sí, nos asociamos a Cadiel, yo empecé a participar. Ahí entendí que desde la asociatividad empresarial o desde la Cámara, de la actividad gremial empresarial, podíamos intentar influir en algunas decisiones regulatorias, institucionalmente, o sea, de un modo legítimo, de un modo explícito. En el gobierno de Cristina, en aquel momento, en 2012 ya, se estaba iniciando el proceso de fabricación en Argentina de las computadoras de conector de igualdad, que fue un proceso muy amplio, muy complejo, en un sentido, desde un punto de vista tecnológico e industrial, realmente bastante más complejo de lo que simplemente se cree que se hizo. Nosotros pedimos formalmente a través de la Cámara que también las baterías y los cargadores de esas computadoras fueran fabricadas en Argentina. Los funcionarios de industria de aquel momento, Débora Giorgi y Horacio Cepeda particularmente, nos escucharon enseguida, nos dijeron que estaban de acuerdo. Pasamos entonces a ofrecérselo, no me acuerdo que era ANSES, creo que era el que tenía
a cargo la redacción de los pliegos, y empezó a funcionar. Y hasta que un momento nos llamaron y dijeron, ¿ustedes realmente están en condiciones de hacerlo? Demostramos que había un grupo de empresas que sí estábamos con la voluntad y con los antecedentes para hacerlo. Con el know-how necesario. Exactamente. Creíamos, después nos dimos cuenta que no, pero no importa, fue un segundo paso. Hasta ahí estaba lo que vos decís, ese bicho que yo digo que lo puedo hacer. Sí. Ahora, me interesa Sí. esto porque muy sincero fue creíamos hasta que nos dimos cuenta que no. Ser industrial en la República Argentina y tratar de hacer algo por la República Argentina te obliga a actualizarte constantemente, a aprender todos los días. A ver, depende la disciplina y la actividad. En tecnología en general te obliga a actualizarte habitualmente. No creo que la única forma de hacer algo por Argentina sea ser industrial. Hay muchas formas de hacer algo por el país. Es una. O sea, creo que es una buena forma de hacer algo por el país. Pero sí, claramente es un desafío que te obliga a incorporar tecnología, conocimientos y sobre todo a eliminar prejuicios, porque uno cree que las cosas siempre se hacen de un modo, siempre se hacen de un modo distinto al que pensás. Y está bueno relajarse ahí, ver cómo lo hacen los que lo saben hacer, que eso fue lo que nos pasó básicamente, y adoptar y adaptar esas tecnologías y esos procesos que son más importantes que las tecnologías. Es parte de la tecnología, pero no es la tecnología, sino que saber hacer es una tecnología. Ya que estás mencionando mucho el concepto de tecnología que a nosotros nos interesa muchísimo, quiero que nos cuentes bien qué es el CETEM. Ok, bueno, pasamos a la institución. Voy a ir yendo y viniendo. Bueno, desde mi rol en Cadiel fui propuesto para ser presidente del Centro Tecnológico Metalúrgico de ADIMRA. Cadiel, bueno, no sé si hace falta aclararlo, es una de las 64 cámaras. La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. Son buenas palabras para un ahorcado. Sí, es una de las 64 cámaras que componen ADIMRA. El Centro Tecnológico Metalúrgico fue inaugurado en el año 2019, creo que fue fundado antes, en el 14, en el 15, por ADIMRA y por un ingeniero que había sido también presidente de la Comisión de Electrónica de Cadiel, que es Rubén Coca. Realmente tuvo una idea visionaria. Yo no entendía a qué se refería cuando él contaba en la comisión que estábamos llevando adelante el CETEM. Me decía, ¿pero qué es una cámara semianecoica? Yo no soy ingeniero, claro. Bueno, fui aprendiendo esa oportunidad que traía el centro, y en el 19 se inaugura. El centro es un espacio de transferencia tecnológica y de ensayos, y para ensayos, que tiene una particularidad que lo hace bastante único. Es, te diría, uno de los 2 o 3 lugares que hay en Argentina para hacer ensayos de compatibilidad electromagnética, a los cuales pueden acceder los industriales de todo el país. Y obviamente me imagino que quiere promover el desarrollo, básicamente, ¿no?, de la industria metalúrgica y demás. Por supuesto, o sea, la red de centros tecnológicos tiene como misión ser, como dice Elio, el área de I+D de las pymes, pero creo que también puede ser, a veces puede ser el área de I+D, a veces puede ser un área que resuelve problemas tecnológicos concretos para los cuales las pymes no necesitan mucho I+D, sencillamente una solución, como es el ensayo de compatibilidad electromagnética o los escaneos que hacemos en 3D de muy alta precisión en el CETEM, y también, que no sé si querés que avance también ya sobre eso, poder ser el hub o el punto de referencia para las empresas de ADIMRA, pero en general para las empresas del país. O sea, cualquier empresa del país, no hace falta que sea socia de ADIMRA, y pueda llegar a través nuestro a encontrar la solución tecnológica que necesita, sea o no sea provista por el CETEM o por ADIMRA. Nosotros tenemos realmente un entramado de vínculos y de acuerdos formales e informales, inclusive a veces interpersonales, con los directivos o los dueños, en algunos casos si son privados, de laboratorios de todo el país. Y podemos ofrecer una solución muy amplia, más allá de la que específicamente brindamos adentro. Bien. Las dos nos interesan. ¿Y por qué? Porque nos interesa que la industria y la empresa que se acerque resuelva todas sus necesidades. Porque el CETEM es básicamente un espacio
de transferencia tecnológica, de ensayos, de capacitación, estamos armando ahora áreas de capacitación y de eventos, porque realmente tenemos una oportunidad. Hemos hecho Con mucha potencia por la oferta 360, ¿no? Que al menos estás describiendo bien. exactamente, o sea, hay que entender que siempre hemos pensado que el acceso a la tecnología implicaba o enormes inversiones o un nivel de conocimiento inalcanzable. En realidad la tecnología tiene distintos volúmenes, distintas dimensiones, hay desde cosas muy simples hasta cosas realmente muy complejas. Y Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Y todas las empresas necesitamos ir mejorando nuestra disponibilidad tecnológica más allá del nivel de inversión que podamos hacer. Hay veces que se puede hacer mucho con muy poca inversión y solo alcanza con primero consultarlo. Sí. Bien has contado y quiero unir un poco todo. Quizás ese primer contacto con lo que era una radio, una batería, con tu viejo, cuando empezaste a importar, cuando empezaste a, de alguna manera, proveer soluciones que necesitaba la plaza local, y tenés evidentemente mucha experiencia en la espalda sobre cómo eso se va o se tiene que ir adaptando a distintos momentos de la República Argentina. Si vos le tuvieras que sacar una foto a la industria, a tu industria hoy, ¿qué ves? A ver, yo te diría que hoy como industria, Sí. e inclusive como sector comercial, porque el sector en el que yo estoy tiene un área industrial, pero sobre todo tiene un área comercial pura, Sí, sí. muy fuerte. Yo la foto que veo hoy es una foto de un sector amenazado. Ah, mira. Amenazado por, a ver, digo, por ahí me meto en algo que no es estrictamente tecnológico, pero a tu pregunta que veo en la foto, una capacidad productiva en algunos casos o capacidad de brindar servicios y integrar soluciones, que es donde creo que nos quedamos a mitad de camino entre importar y fabricar. Hay una capacidad de integración de empresas muy buenas que por ahí no fabrican estrictamente algo, pero que dan una solución que crea valor. Bueno, todo ese sector hoy está en una situación complicada porque entre el corte de la obra pública, entre el costo del dinero, una apertura indiscriminada que hasta que eso madure Puede tener consecuencias. y va a tener consecuencias, porque hay un momento que la gente dice, no, al final esto resultó que era de muy mala calidad. Bueno, pero en el interín te perdiste un año de ventas. Sí, claro. O sea, y creo que es un sector que está en alerta y que se siente amenazado, sí. ¿Cómo te llevas con los aranceles? A ver, los aranceles son un dato de la realidad que no te cambian mucho el negocio si es que hay o no hay mercado. Eso es lo que te cambia el negocio. Lo que te cambia el negocio es que haya mercado, que la gente pueda consumir, que las inversiones se realicen. Los aranceles tienen un peso que, por supuesto, impacta. En nuestros sectores son del 18%. ¿Son altos? Sí, son altos. Pero no es que dejamos de vender porque no son del 5%. Y no es que cuando había mercado con 18 no vendíamos. O sea, me parece que es parte de un equilibrio macro mucho más amplio, donde si uno toma cualquier variable impositiva en forma aislada puede parecer alta o baja, Sí, pero la entiendo. tenés que ver dentro de una matriz mucho más compleja. O sea, a ver, posición personal, no desde la Cámara. En Argentina todo el mundo habla permanentemente la alta imposición, el alto nivel de impuestos, que es cierto, es alto como en todo el mundo es alto. Argentina no tiene impuesto a la herencia. Yo te cambio el impuesto a la herencia por la reducción de aranceles. Vas a ver que todo el mundo me va a decir que no. O sea, ¿por qué me ha tocado a mí heredar bienes o plata y no pagar impuesto? Es de los pocos países en el mundo donde pasa esto. Ahora, No vos está bien. me hablas de un Porque vos me das aranceles Sí, y yo te digo, sí, sí, sí. aranceles es una cosa, pero no lo puedo ver fuera de todo un el contexto, resto. ¿no? Ahora, vos hablas hoy del arancel, por ejemplo, del 18%. También ha habido momentos en la Argentina de arancel cero, que puede llegar a ser quizás igual de complejo o no, eso te quiero Si preguntar. no hay mercado, Las oscilaciones. a ver, si no hay, en este momento hay aranceles que han bajado
muchísimo. Sí. Y se vende menos que antes. Ok. De ese mismo producto, por ejemplo, ¿no? Lo que determina, vos decís, es cuánto mercado hay disponible para ese Lo que producto. determina la posibilidad de sostener una empresa, pagar buenos sueldos, estar al día con los sueldos, con los impuestos asociados, porque el impuesto asociado o las cargas sociales no son solamente un impuesto, es la jubilación y la obra social de la persona que trabaja con vos, o sea, es parte de un, Sí, sí. de un De un entramado, de un ¿no? entramado. Y poder estar al día con todo eso con aranceles del 30% de algunas posiciones arancelarias y vender. Ahora, en esa misma posición, con un arancel del 2%, vendemos mucho menos. ¿Qué sé yo? Digo, la verdad, no te lo cambio. No sé, a mí dame el mercado. Entiendo que necesitamos revisar la estabilidad macroeconómica, un montón de cosas, pero si el precio de eso es que no haya mercado, como pasó en los largos últimos años de la convertibilidad, y en lo personal no me gusta. Bien. No hablo institucionalmente. No, perfecto. Sí. Si lo preguntamos a todos esto, ¿qué es para vos ser industrial en Argentina? Yo no creo que sea una misión, creo que es algo que te puede interesar y gustar hacer, que tiene que ser negocio, tienes que poder vivir de eso, si no, no lo vas a hacer por las buenas o por las malas, pero digo, o sea, y que requiere de entender un mercado, una tecnología, una familia de productos eventualmente, y conservar, creo que la gran diferencia entre la empresa que tiene procesos industriales, yo no creo que hoy haya empresas puras industriales o puras comerciales, pero por lo menos en el mundo tecnológico, ¿no? Somos más híbridos. Pero la gran diferencia entre las empresas que tenemos ya incorporado una estructura, sobre todo humana, más allá de la maquinaria, de la ferretería. O sea, honestamente, lo más valioso, sinceramente, es la gente que está en condiciones de llevarlo adelante. La posibilidad de interpretar esas necesidades del mercado, dar esa solución en tiempo. A veces tu ventaja es el tiempo y no el costo. Poder dar una solución rápido frente a algo que si lo tenés que desarrollar afuera tarda mucho tiempo. Y es la posibilidad de vivir y ganar plata con eso, ¿no? O sea, Y lo es último, placentero, sí. habiendo descrito al principio tu identidad, de dónde venís, cómo has construido las compañías que has tenido y tu visión de país, Uh-huh. ¿qué imaginas para ProBattery en, vamos a decir, la próxima década? Estamos, o sea, me imagino lo que estamos tratando de construir. Nosotros pasamos de ser una empresa estrictamente comercial a ser una empresa comercial e industrial. Sí. Hemos fabricado 3 millones de baterías de notebook para conectar igualdad. Hemos desarrollado todas las baterías para los respiradores artificiales que se diseñan y se fabrican en Argentina. En ese caso ya como la ingeniería de la batería la hemos hecho con los clientes. Hemos diseñado y fabricado baterías para bicicletas eléctricas, etc. Ahora estamos orientados a posicionarnos como una empresa que pueda dar una solución integral en energías renovables con acumulación, con storage, almacenamiento sería la palabra nuestra, de energía, desde la generación solar o eólica, acumulación de energía y estabilización de flujos de energía. Estamos apuntando a eso, pero no desde una visión ya de provisión solamente de partes y de componentes, sino de diseño y montaje de una solución llave en mano. Sí. Para nosotros es un desafío enorme porque no tenemos ese historial, no tenemos ese ADN de empresa de soluciones. Bien. En unos años volvemos a sacar una foto. Espero que antes de los 10. Pero claro. Sí. Guillermo Fraun, muchísimas gracias por este diálogo. Un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Y nosotros así concluimos entonces el episodio 30, ni más ni menos, de este ciclo.